este es el original de la carta que envió Monseñor Pietro Cardenal Parolin con fecha 1 de diciembre y que llegó a nuestras manos el día 2 de diciembre. Esta comunicación generó un impacto importante en la vida política nacional. Esta comunicación esperamos nosotros que generara, que produjera un conjunto de cambios en materia de cumplimiento de los acuerdos. Por eso nos mantuvimos en forma discreta a la espera de que en efecto tales cambios, tales gestos se materializaran. Transcurrieron 24 días hasta el momento en que emitimos esta otra comunicación, que es la respuesta a la carta a Monseñor Parolin. Por lo que esto implica en términos políticos y diplomáticos, es muy inusual que el Vaticano demande, utilizó esa palabra, demanda con carácter urgente, perentorio, unos puntos. Nosotros hasta ahora nos habíamos abstenido de citar cuáles eran esas demandas. Ahora las compartimos con el país y con el mundo, porque no se puede seguir aceptando el caretablismo del gobierno. Ustedes habrán recordado que voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo el tema electoral, el tema de las elecciones. Ustedes recordarán que voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo la libertad de los presos políticos. ¿Recuerdan? Bueno, resulta que acá quien lo dice no es la oposición, es el representante del Papa, quien dice que eso sí se había planteado, que se llegaron a compromisos sobre esas materias y que esos compromisos no han sido satisfechos. Estas demandas planteadas por la Santa Sede, que a continuación citamos: primero, implementación urgente de las medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. Medidas que la unidad ha resumido como la necesidad urgente de abrir un canal humanitario para atender a las más urgidas víctimas de la crisis. Segundo, que las partes concuerden en el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. Son palabras textuales de la comunicación de Monseñor Parolin. Tercero, que se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución. Repito, son palabras textuales de la Carta del Vaticano. Cuarto, que se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos, es decir, de nuestros hermanos presos políticos. Demanda a la que agregamos el regreso de todos los exiliados por motivos políticos y la anulación de todas las causas judiciales abiertas con propósito de persecución política. Estas son entonces las 4 demandas hechas por la Santa Sede para que fueran satisfechas antes del 6 de diciembre, antes del encuentro del 6 de diciembre. Nosotros planteamos en la parte final de nuestra comunicación a Monseñor Parolin que obviamente si estas demandas que eran perentorias de cara al 6 de diciembre no han sido satisfechas para el 13 de enero, obviamente no habrá condiciones para el restablecimiento del diálogo directo entre las partes, pero aún así planteamos nosotros de manera respetuosa, es muy importante no solamente que el Vaticano, sino que todos los facilitadores se hagan presentes en Venezuela para verificar in situ, para verificar sobre el terreno precisamente este incumplimiento y para presionar a las partes en función de que se cumpla lo acordado. El planteamiento dialogante que nace del Vaticano, por otro lado, el planteamiento institucional que por la vía de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática tenía como escenario de concreción la Organización de Estados Americanos. Creo que hemos llegado a un punto en que ambas dinámicas se pueden compatibilizar en una sola y única estrategia de apoyo internacional a la causa del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque la comunicación de Monseñor Parolin, la comunicación del Vaticano de fecha 1 de diciembre es demasiado clara. Aquí se llegan a acuerdos, pero esos acuerdos son para cumplirlos. Si no se cumplen esos acuerdos, habrá que buscar la manera de que se cumplan. Y uno de los mecanismos es, por cierto, la Carta Interamericana de la OEA o el Protocolo de Ushuaia de Mercosur. La comunicación nuestra de respuesta a Monseñor Pietro Cardenal Parolin salió a las 2 de la tarde del día 24 de diciembre y a las 7 de la noche de ese mismo día ya teníamos respuesta preliminar de Monseñor Parolin vía correo electrónico.
Eso da una idea de la manera como el Vaticano está siguiendo en tiempo real prácticamente la crisis venezolana. Luego, 12 horas después, desde su alocución Urbit et Orbit, el Santo Padre hace referencia expresa al tema venezolano. No voy a incurrir en la pedantería de creer que esa referencia fue una respuesta a nuestra carta. Lo que sí voy a decir es que Monseñor Parolin nos respondió prácticamente de inmediato y en efecto, en coincidencia que pudiera no ser casual, se produce esta referencia del Santo Padre. En su respuesta preliminar, Monseñor Parolin lo que hace es acusar recibo de la comunicación, agradecer los saludos de Navidad y Año Nuevo y enviarnos también su palabra de saludo y decirnos que están muy pendientes y siguiendo en tiempo real la crisis venezolana. No olviden ustedes que Monseñor Pietro Cardenal Parolin, antes de ser secretario de Estado del Vaticano, fue nuncio apostólico en Venezuela, es decir, es una persona que conoce en profundidad y en detalle, sin necesidad de que nadie le sirva de intérprete, la realidad venezolana. Por eso valoramos altamente esta respuesta de Monseñor Parolin prácticamente en horas.